Eduardo Rotondo es camarógrafo y corresponsal de guerra, y hace 40 años estuvo destinado a cubrir la Guerra de Malvinas. Es una cosa que no podés olvidar, qué sé yo, te vienen los recuerdos y es imposible borrarlo. Ahora vive en Mar del Tuyú y cada mañana el ruido del mar le recuerda su paso por las islas. En realidad, yo empecé en el mundo del video. Había una agencia de noticias, Bypress, que se creó en el año 77 y que pedía personal, reporteros gráficos para poder mandar a distintas partes del mundo. Me dice, mira, tendrías que viajar a Centroamérica, pero no podés viajar una semana, te tenés que quedar allá. Bueno, no hay problema. Cuando hacemos toda la averiguación, nos dicen que para poder acreditarse como periodista había que hacer un curso de corresponsal de guerra. Me anoto en la del ejército, hago el curso ahí, iba a Campo de Mayo, y una vez que terminé el curso, bueno, me dieron los equipos y fui a Centroamérica primero. Y una vez que había empezado a conseguir material, llamé a la agencia y le dije, muchacho, déjenme aunque sea traer a mi familia, porque si no me voy a divorciar. ¿Qué pasa? Bueno, tranquilos. Bueno, a fines de marzo la agencia me llama y me dice, cerrá todo y viajá con tu señora y tus hijos a Buenos Aires. A mí me llama la atención, entonces pregunto el motivo, me dice, porque te vamos a mandar al Mundial de Fútbol. El destino y un engaño lo llevaron a Malvinas. Lo convirtieron en testigo privilegiado de la historia. Y cuando el 2 de abril sale la noticia de que Argentina había recuperado las islas, me llaman por teléfono a lo de mi suegra y me dicen, bueno, ahora ya sabes para qué te llamamos. Las fotos y videos de aquellos días de guerra son inéditas. Nunca antes se vieron en la Argentina. Bombardeos, ataques y las últimas horas de una guerra que se cobró más de 900 vidas en el campo de batalla. Yo siempre creí que la guerra iba a tener un desenlace no favorable para los argentinos, porque, a ver, no estábamos peleando contra los ingleses, estábamos peleando contra toda la OTAN. Así que el 13 de junio Menéndez nos llama al mediodía a la gobernación y nos dice, bueno, los ingleses están del otro lado de los montes. Hoy, en 1 o 2 horas, va a llegar un Hércules. Los invito a que se retiren de la isla. En realidad todos se querían quedar. General, usted tiene mi acreditación como corresponsal de guerra, yo me quedo. Así que al final el último que había quedado era yo. No funciona. Dale. A mitad de la guerra aparece un periodista en el hotel, un periodista uruguayo, Mier Silva. Nos llamó a todos la atención porque, a ver, a mitad de la guerra que aparezca un periodista, no traía ni grabador, ni cámara fotográfica, no tenía nada. Y nos dimos cuenta que realmente era alguien que había puesto alguna de las 3 fuerzas para controlar. El 13, por supuesto, viene y me dice, yo realmente pertenezco a una fuerza, soy de inteligencia y mi función era vigilar lo que ustedes hacían. Pero ahora ya no tiene razón de ser de que vos no lo sepas. Me quedo a darte una mano, aunque sea llevarte la mochila, para que puedas trabajar mucho más cómodo. El 12 de junio, el día anterior, estaba tomando imágenes en el mismo lugar. O sea, ya podía irme caminando hasta la zona de los montes, Montequén, Dos Hermanas, y estaba haciendo una nota y de repente aparecen 2 Harrier. Cuando aparecen los 2 Harrier, lo primero que se grita es alerta roja
Y los dos Harrier en realidad lo que venían eran a tirar bombas en la zona de los montes para hacer el famoso ablandamiento. Pero cuando ven que hay un grupo grande de soldados, por supuesto que no distinguía que había un camarógrafo, nada, empiezan a disparar sus ametralladoras contra los soldados. Así que no sé por qué la cámara quedó prendida y filmé todo eso. Se sentían las balas picando cerca, se sentían las órdenes de los oficiales diciéndole a los soldados que corrieran para los pozos. Bueno, tranquilos. Vamos. Acá lo mantengo para que no funcione. Bueno, se ve la imagen que estamos corriendo, tratando de buscar un refugio. Justo en esa zona había una alambrada así de alta. No me preguntes cómo la crucé, pero la cruzamos de un solo salto. Y eso fue el 12. El 13, a la tarde, vuelvo a la misma zona y empiezo a grabar ya sobre la zona de los montes, porque la artillería estaba disparando sobre esa zona. Y entonces yo interpreto que lo que ocurrió fue que un observador adelantado británico vio en algún momento el reflejo del sol en la lente de la cámara y se creyó de que yo también era a lo mejor un observador adelantado y no un camarógrafo. Todavía no tenía puesto el casco porque me lo puse el 14. Así que me empiezan a disparar, no sobre la parte de la ciudad, sino sobre la parte de la bahía. Y yo estaba justo en la avenida Ross, la avenida costanera, así que bueno, empiezan a disparar. Grabo las filmaciones, grabo los disparos, corto, retrocedo un poco, y cuando retrocedo un poco me regulan otra vez el cañón y vuelven a caer las bombas sobre el agua. Veo que ya no era casualidad, vuelvo a cortar, retrocedo otra vez, vuelven otra vez a regular y vuelven a disparar. Bueno, ya la tercera vez digo, bueno, me voy a tratar de parapetarme en el monumento de la Segunda Guerra Mundial, me meto ahí y grabo, y ahí es donde una de las esquilas me pega en la cámara, en la cámara de lente normal, y me rompe la cámara. Lo más importante de eso son los audios, donde se escuchan los gritos, las explosiones. Con una ráfaga, ¿no? Acabamos de sufrir los ataques de 2 aviones ingleses, presumiblemente Harrier. Se observa sobre el fondo una densa columna de humo que se levanta. La guerra de Malvinas entre Reino Unido y Argentina había comenzado el 2 de abril de 1982 y el general Mario Benjamín Menéndez se hacía cargo de la gobernación de las islas. El 13 de la noche fue muy difícil. Ya en el hotel se notaba que los Kelper ya tenían otro tipo de relación con los argentinos, era el único que quedaba. Esa noche no bajé a cenar y el 13 ocurrió algo. En el 13 hubo un sabotaje, extraño sabotaje, porque se cortó la luz de todo Puerto Argentino. Pero las luces la luz de mercurio quedaron todas prendidas. Claro, en ese momento uno no se da cuenta y no lo analiza. Pero resulta que después, con el tiempo, lo que hicieron fue mostrarle a los barcos británicos, ¿sí?, el contorno de Puerto Argentino y marcarle todo el contorno con las luces de mercurio prendidas. Pero el otro problema era que al no haber luz no podía cargar las baterías. Así que la luz vino como a las 5 de la mañana y ahí me puse a cargar las baterías, pero ya me encontraba limitado porque las baterías tardaban un tiempo en cargarse, así que salí a grabar. Cuando se
Cuando se acababa la batería tenía que volver para sacar otras baterías y volver a poner a cargar esa batería. El enfrentamiento bélico parecía estar llegando a su fin, pero a pesar de los bombardeos y la soledad, Eduardo seguía estando allí. Ya el 13 a la noche el bombardeo era permanente, ya se escuchaban disparos de arma larga, así que el 14 salgo a la mañana, descubro de que está todo nevado por primera vez y entonces decido ponerme el casco. Los disparos venían de dos lados. Venían del lado de los ingleses, que ya habían tomado las alturas, y del lado de los kelpers, que disparaban con 22 de su ventana. Y ya directamente los ingleses disparaban sobre todo Puerto Argentino, tratando de no pegarle a ninguna casa de ningún kelper, pero las bombas caían ahí y sobre todo se sentía el tableteo de las ametralladoras, los disparos de FAL, los gritos de los heridos, los gritos de órdenes de los oficiales que le decían a sus soldados, cúbranse, tírense al piso. Yo creo que lo más importante del video es el sonido, porque te está marcando la realidad de lo que realmente ocurría, que nunca se mostró en Argentina. Sí, mirá, allá viene. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde está el avión? Allá arriba. No, pero viene muy activo, no. A la diferencia de lo que algunos periodistas cuentan, que la guerra terminó el 13 a la noche, el 14 se combatió hasta las 14 horas. Hora en que se dio una orden de un cese de fuego. Ese cese del fuego estaba previsto hasta las 21 horas. Si a las 21 horas Menéndez no había firmado la rendición, se seguía combatiendo. Así que los dos primeros que vienen caminando, los vengo filmando desde lejos. Cuando llegan cerca, como siempre pregunto si era posible sacarle una fotografía o filmarlo. Me dicen que sí, le saco la foto, pero aparte me pongo la cámara bajo el brazo y dejo la cámara prendida. Y entonces me preguntan dónde queda Puerto Argentino. Y le digo, esto es Puerto Argentino. Y como que se asombran, esperaban encontrar otra cosa. Esperaban encontrar una ciudad y no un pueblito tan chiquito. Esos dos ingleses se van, vuelven otros dos y no se atreven a pasar para el lado argentino. El día del fin de la guerra fue el único camarógrafo que estaba en la gobernación de Puerto Argentino y grabó la llegada del comandante inglés John Jeremy Moore para exigirle la rendición al gobernador argentino de las islas, el general Mario Benjamín Menéndez. Sigo estando en la gobernación y grabo el momento en que llega Jeremy Moore con la rendición debajo del brazo, envuelto en un cuero o una bolsa marrón. Al lado de él venía el traductor y atrás de ellos venía un soldado con una mochila muy pesada. Entonces le pregunto, ¿qué es eso? Y entonces uno de los helpers se lo pregunta al soldado y el soldado le dice, es un equipo de radiocomunicación, por ese equipo se comunican directamente con la primera ministra. Después nos enteramos de que Menéndez no quería firmar la rendición si no se tachaba la palabra incondicional. Jeremy Moore habla 2 veces con la primera ministra y dice, Menéndez no quiere firmar la rendición si no se borra esta palabra. Se han dicho muchas cosas, la verdad nunca pude saber la verdad de lo que abarcaba la palabra incondicional. Unos dicen que la palabra incondicional abarcaba de que no podíamos reclamar nunca más las islas, otros dicen que había que darle a los ingleses todo lo que ellos habían perdido
en cuanto a material bélico, pero bueno, nunca nadie me supo responder qué era. El asunto era que Menéndez no filmaba. Faltaban 5 minutos para que terminara el cese del fuego y se volviera a combatir. Ahí sí iba a ser una masacre porque los ingleses estaban preparados, pero los argentinos no. Entonces Jeremy Moore agarra, tacha la palabra incondicional y le dice a Menéndez, bueno, iniciar el as y firme la rendición. Y firma la rendición. Bueno, hasta ahí fue una parte de la historia. Como dice Rotondo, esa fue una parte de la historia. Pero lo que Eduardo no sabía era que por estas imágenes que tomó el 14 de junio, su vida daría un giro inesperado. Los ingleses lo perseguían, buscaban el video de Moore llegando a la gobernación. Cuando se vio rodeado, no tuvo otra alternativa más que escapar. La odisea estaba a punto de comenzar. Salgo y saco las fotos, estas, sobre todo una foto que para mí es emblemática, que es los argentinos sobre la avenida Costanera, los soldados argentinos con el oficial a la cabeza y los oficiales caminando por una calle, aún armados, y de la vereda de enfrente los ingleses, también armados, yendo para el otro lado. O sea que lo único que los separaba era la calle. Entonces yo pensaba que esta gente ayer se estaba matando. Ahí me di cuenta del respeto que los ingleses les tuvieron a los soldados. Bueno, saco unas cuantas fotos, saco a los Kelper con la banderita inglesa recibiendo a los soldados, saco sobre todo fotos de soldados apostados británicos y otros que están entrando y muestro el equipamiento que tenían, porque a ver, nunca se había mostrado contra qué estábamos combatiendo. Volví al hotel, ya en el hotel eran todos ingleses, traté de pasar lo más desapercibido posible, ir a la habitación, estuve todo el 14 de la noche despierto, tratando de ver qué era lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Sabía que el 15 no podía salir con la cámara de video, ¿no? Llegan al hotel 2 oficiales británicos y preguntan, el camarógrafo que habían visto ayer, que había estado filmando. Bueno, en el hotel, como había ya una cierta amistad, sobre todo sobre los hijos de Mr. King, que habían estado estudiando en Argentina, le dicen que yo ya había salido a sacar fotos, a caminar. Vuelvo al hotel, y cuando vuelvo al hotel me dicen, alguien del hotel me dice, ahora sí te están buscando a vos. Digo, bueno, gracias. Me dice, abajo está el jeep del hotel con la llave puesta. Si querés, escapate por ahí. Bueno, como puedo, desarmo la cámara, la meto en un bolso, las cámaras de fotos las dejé armadas, agarré, guardé el casco por las dudas, porque era lo único que me identificaba. Salté la ventana, tenés la foto 20 años después, porque los ingleses me hacen hacer que haga el mismo acto. Era muy poquito saltar del primer piso a el depósito de basura, y al lado estaba el jeep. Me subo al jeep. Cuando me estoy por subir al jeep, la persona que me había avisado me dice, guarda, tenés que ir por el otro carril, porque si no se van a dar cuenta que sos argentino. Eduardo, cuando llegó el momento de saltar del Yewin al Irizar, ¿qué te pasó por la cabeza? Mi familia. Porque si caía
al agua corrías dos riesgos. El primero era que te aplastara el lanchón, porque el lanchón se movía, o sea, el lanchón estaba quieto, pero el Liriza era el que se movía. El segundo, que te cayeras al agua y te metieras debajo del barco. Estaba seguro que el material igualmente se iba a salvar, pero bueno, creo que el miedo te impulsa a hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Yo en mi vida creí que me iba a trepar o a enganchar una red. Te podrás imaginar que cuando salté me aferré a esa red y estuve agarrado hasta que vi que el Yewin se separó un poco y entonces pude trepar. Era poca la distancia, 2 metros sería, y llegar arriba de la explanada del helicóptero. 40 años después, de vos en la Guerra de Malvinas. Si pudieras volver el tiempo atrás, a ese día de marzo de 1982 que te llamaron, te dijeron venía a Buenos Aires, y ese 2 de abril en el que te enteraste cuál era tu destino, ¿volverías a aceptar el desafío? Sí. ¿Por qué? Creo que fue una de las cosas más importantes que pasaron en mi vida. Yo siempre digo que los soldados no terminaron la guerra, que cada noche que se acuestan tienen su guerra propia entre sus sueños. Después, digo que el soldado no muere en la guerra, sino muere cuando la gente lo olvida. Y la otra de Centroamérica era la guerra de otros, pero esta era mi guerra. Y aparte de eso, teníamos una educación muy distinta a la que se tiene ahora. Y recuerdo cuando era chico, la revista Villiquen, por ejemplo, que ya dejó de ser publicada, y Anteojitos, para la fecha de Malvinas, antes del 2 de abril, era siempre las Islas Argentinas, las Islas Malvinas, y una bandera argentina que la cruzaba. O sea, era otro tipo de sentimiento que tenían los jóvenes. Y te puedo asegurar que me sorprendieron los jóvenes. Los ingleses se creyeron que en 3 días tomaban las islas y les llevó más de 50. ¿Qué sentiste cuando volviste a pisar tierra? Bueno, lo primero que hice, desde el Irizar me permitieron hacer una llamada de 3 minutos. Así que llamé a la agencia y le dije, estoy llegando en el Irizar, hacía 4 días que no sabían nada de mí, avisen a mi familia que estoy bien. Y cuando llegamos a Comodoro Rivadavia me estaban esperando gente de la agencia, me subieron arriba de un Learjet, me llevaron hasta Buenos Aires, y así como estaba, me llevaron al Sheraton a entregar los 3 cassettes que había grabado, y después me llevan a Revista Gente para llevar los rollos finales. Ahí, mientras estoy esperando que me atienda el gerente y productor de Revista Gente, me dan las revistas Gentes anteriores. Y cuando entro a ver las revistas, me pongo loco, porque primero, las fotos no eran mías, eran fotos sacadas en Comodoro Rivadavia. Segundo, los títulos de la revista era Estamos ganando, seguimos ganando. Y yo dije, ¿qué es esto? Luján Gutiérrez era el de Revista Gente. Entonces cuando viene Luján Gutiérrez, me abraza, me felicita, me dice, publicamos algunas fotos tuyas. Publicaron algunas fotos mías. Me dice, y ahora con lo que traes y qué sé yo. Digo, mira, no voy a entregar la foto. Los rollos de esto no te los voy a dar. No, pero ¿por qué? Y le digo, porque ¿cómo contás ahora esta historia que vas a ver en las fotos si venís siendo triunfalista desde el primer momento?
No, pero que la foto la queremos porque ya nos contó uno de los directivos de la empresa qué material tenés, porque se lo fuiste contando en el vuelo y qué sé yo. Digo, mira, si no cambias el título de la revista, yo no me niego a entregar la foto. Y por más que me digan en la agencia entregarlas, no las voy a entregar. Prefiero ponerlas en el piso y pisarlo para que se velen y no dártelo. Bueno, ¿qué querés que hagamos? Bueno, pongan la verdad. Así que el primero fue una serie de 3 revistas, gente. En la primera fue La guerra que no vimos. En la segunda revista que salió la otra semana fue Las fotos que nunca se vieron de la guerra. Y la tercera revista ya era sin fotografías, pero era todo un cuestionario de había comida, había municiones, había elementos sanitarios y todo lo demás. Y en la primera revista me hacen un reportaje los de Gente y ponen por primera vez la foto mía de cuerpo entero con el casco, y bueno, y ahí quedó.